Hola queridos amigos, bienvenidos a otro capítulo de Contracara, aquí por TLB1, toda la verdad primero. Vamos leyendo el programa, para mí es un gusto presentar y tratar el tema que tiene que ver con la nueva medicina germánica y nuevos métodos para sobrevivir, para vivir, para mejorar la calidad de vida, para prevenir enfermedades y todo. Para mí es un gusto compartir el programa con Gastón Vargas. Gracias, Gastón. Bueno, es un placer. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un placer tenerte. Gastón Vargas estudió contabilidad y trabaja en un estudio contable, efectivamente. Es instructor de Nueva Medicina Germánica desde hace varios años ya. Brinda seminarios y consultas privadas desde hace 4 años y atendió más de 4.500 casos en 4 años. O sea que bastante experiencia ya tenés en este tema. Sí, hay algunos casos muy concretos, pero sí, hay muchísima gente. ¿Por qué un estudiante de contabilidad se dedica a la nueva medicina germánica? Bueno, es graciosa la pregunta. Yo hace ya varios años, cuando estaba terminando la carrera de contador público en UADE, resulta que estaba cursando la última materia de impuestos. Esto es lo que primero me motivó a hacer un cambio. No entré en nueva medicina germánica directamente, pero empecé a meterme en algo más alternativo. Y me acuerdo que tenía una profesora que era de las materias más difíciles de la carrera, pero que le ponía color a la vida. Era una materia de impuesto a las ganancias, que vos decís, es una cosa que no tiene color, y le ponía color. Y motivaba a la gente, y es una cosa, un espíritu hermoso. Y de un día para el otro, dice, no, chicos, no voy a poder venir más. Era como que se había apagado todo el color. ¿Qué pasó? No, me diagnosticaron leucemia. Me puedo morir, dice. Fue como que me impactó, porque me había generado empatía con la profesora, la verdad que la quería mucho, me había ayudado. Digo, pues esta mujer no se puede morir. ¿Cómo se va a morir? Digo, no. Bueno, ese caso fue uno de los primeros. Después tuve a mi tío que lamentablemente falleció de un supuesto cáncer y fue tremendo yo lo llamo el parto que tuvo hacia el otro lado, porque todo entubado, una cosa horrible que quedó una marca en mi familia, horrible. Entonces cuando se nombraba la palabra cáncer era como lo peor que te puede pasar en la vida. Sigue siendo, es un drama terrible. Sí. Aparte, apenas uno escucha la palabra cáncer, es como si fuera una sentencia de muerte. Es una sentencia de muerte. Uno ya está. Y vos sabés que lo lindo de esto es que cuando vos empezás a tomar conciencia de lo que es el cuerpo y de cómo trabaja y de cómo funcionan los mecanismos del cerebro, perdés el miedo. ¿Sabés lo que es vivir un día sin miedo? Ese famoso Edén que nos dijeron que está del otro lado, está acá. Pero no tenés que tener miedo, tenés que tener toda la información para poder tomar las decisiones necesarias para poder ser feliz. Y es muy fácil, cuando vos entendés cómo funciona y cómo prevenir todos los problemas que pueden llegar a venir después. Y después entendés cómo actuar en consecuencia, cómo y por qué ser coherente. Porque si nos remontamos al pasado, todas las religiones nos avisaron, no mientas, no engañes, no robes. Entonces la pregunta era, ¿por qué todos decían lo mismo? Bueno, a partir de los descubrimientos del Dr. Hammer entendemos que todas las incoherencias generan adaptaciones en el cuerpo. Porque el cuerpo no entiende que vos no sos capaz de decir la verdad. No entiende que tenés miedo, no entiende que tenés culpa, no entiende que tenés algún sentimiento ahí que te bloquea. Lo único que entiende es que la garganta no es capaz de comunicar un mensaje. Y así como un observador que crea, no sé, ahora que están de moda los drones, y crea un dron para televisar un partido de fútbol o lo que sea, y cuando lo está desarrollando le pone una batería, una hélice y un material, y cuando sale a volar, por ahí se le queda sin batería, no va a pensar, uy, qué miedo que tiene el dron de volar, me está consumiendo más batería. No, le va a poner una batería más grande. Claro. Y eso es lo que hace el cuerpo. Hasta que volvemos a la coherencia. El problema es que cuando volvemos a la coherencia y dejamos de sufrir psíquicamente, aparecen los síntomas en el cuerpo como una fase de reparación o de solución ante un gran problema. Porque lógicamente vos imaginate que a mí me gusta poner siempre ejemplos con la biología, con animales, porque cuando pensamos en un animal no lo juzgamos, pero cuando pensamos en una persona ya metemos juicios. Claro. Entonces después traspolamos directamente el animal a la persona y decís, bueno, puede ser que esté hablando de lo mismo. Entonces vos imaginate que estás en la naturaleza y de repente aparece un predador. Vos empezás a correr y querés sobrevivir, y lo único que importa es sobrevivir y no importa cómo. Entonces no vas a tener hambre, no vas a tener apetito, no vas a tener sueño, vas a tener que correr, va a aumentar la presión. Entonces,
vas a adelgazar rápidamente, porque vos imaginate que todos sabemos que cuando vos comes, después viene la digestión, y después de la digestión viene el sueño. Claro. Y vos no te podés permitir dormir mientras te está corriendo un predador. Claro. Y ese predador puede ser desde una sentencia fría de cualquier persona, porque acá la gente siempre le echa la culpa a los médicos, y yo vengo a desmitificar un poco eso también. Y vengo en son de unión y no de división, que me parece que hasta ahora se viene tratando de dividir y nadie se pone en los pies de un médico. Y yo me puedo poner, porque yo estoy manejando un centro oftalmológico, estoy manejando varios clientes que son médicos, y yo sé lo que viven, y estoy del otro lado. Porque la mayor parte de las personas lo miran desde abajo. Yo los puedo mirar desde otra área, desde una parte más económica, donde obviamente la economía en un hombre es todo. Y hasta se dice, el contador sabe más que la mujer de la persona. Seguro. Entonces, yo aprendí un montón de experiencias a partir de los médicos y yo los veía sufriendo muchísimo y no entendía por qué. Y los veía con más miedo que ninguno. Porque vos imaginate que para vos poder darle un diagnóstico a una persona y compartirle miedo, tenés que tener miedo. Vos no podés compartir miedo si no lo tenés. Y ese miedo viene no infundado, viene desde la formación. Viene desde la formación. Tenemos muchos alumnos médicos que nos dicen, cuando queríamos preguntar algo, no podíamos cuestionar mucho. Era como, bueno, estudiemos esto, este protocolo, esto, lo otro, este es el que funciona. Pero tampoco podíamos cuestionar, poner a prueba. Entonces, a mí me parece que si vivimos en un mundo que en teoría es libre y donde podemos contrastar, porque estamos haciendo ciencia y un montón de cosas, tendría que darse la posibilidad de dudar. Ya los filósofos en la antigua Grecia, estaba Descartes, decía, duda de todo. No porque no confíe en vos, es para tratar de contrastar. Yo no pasa un día que no trate de tirar abajo la nueva medicina. No pasa un solo día que trate de tirarla abajo, porque digo, no puede ser. Sería muy triste que fuera verdad. Sería muy triste que haya tanta gente desencarnando, dejando de estar vivo por una falta de conocimiento. Pero no es falta de voluntad, que no tiene nada que ver. Es falta de conocimiento y es empezar a asociar un poco más qué es el cuerpo y cómo funciona. Cosas que Hammer lo hizo. Y lo estudió, lo descubrió, volvió a documentar. Estudió la parte de embriogénesis, que en medicina falta mucha documentación. Hammer se encontró que cuando fue a buscar desde la primer parte, sí, la primera huella del cuerpo, que donde empieza en el cerebro, la parte de la embriogénesis, empezó a encontrar que había un montón de partes que no estaban documentadas, que no se sabía bien qué pasaba. Que se había dicho, bueno, debe pasar esto y debe pasar lo otro, pero en realidad no, a ciencia cierta no se sabía. Y Hammer hizo una revolución en embriogénesis. ¿Qué le pasó a Hammer para que haga esa revolución? Y bueno, Hammer tuvo... que después nos vas a contar la revolución. Sí, ¿qué pasó? La vida de Hammer es una vida muy emblemática, porque es una persona que a los 20, 21 años termina la carrera de medicina, a los 22 años termina la de teología, a los 24 años es doctor en medicina, es radiólogo, era clínico de 3 hospitales universitarios al mismo tiempo. Aquel que es médico sabe lo que es la responsabilidad de manejar un hospital universitario. Imagínense 3. Estamos hablando de un gigante, en todo sentido porque también era gigante, pero estamos hablando de una persona que a los 26 años ya tenía publicadas 3 patentes, un escarpelo, una camilla para masajes y no me acuerdo cuál otro, y después publicó más. Imagínense que a los 50, 55 años ya se estaba retirando para vivir de sus patentes. Era un tipo que, una locura. Era una cabeza de otro planeta. Son esas mentes que aparecen, que yo me pregunto todos los días, ¿cómo llegó en tan pocos años a desarrollar todo lo que desarrolló? Yo no me lo podría haber imaginado. Yo me meto en la nueva medicina, ¿por qué? Porque yo empiezo por la parte más alternativa, por la parte más espiritual, y empiezo a entender los conocimientos de Oriente, donde hablaban de las emociones, cómo se vinculaban con los órganos y de cómo una emoción podía alterar un órgano. Todo médico sabe que antes de un examen puedes tener una diarrea. Y no sería extrañarse, pero cuando vamos a algo un poco más profundo, como el cáncer, no tiene nada que ver. Entonces hay que empezar a buscar una coherencia en eso que estamos diciendo. Pero yo empiezo por ese lado, pero no me cerraba. Como yo había estudiado la carrera de contador público, yo era muy número, yo era muy mental, necesitaba algo más enraizado, necesitaba algo más en el suelo, por más de que la parte espiritual es hermosa y te da como un regocijo en el corazón, es como una cosa muy linda.
Pero todo para mí es un equilibrio y yo necesitaba entender por qué cuando venía una persona a hacer un tratamiento alternativo con Reiki, meditación, alimentación y demás, algunos se curaban y algunos no. Y yo no lo entendía, porque venía una persona con un caso muy extremo y salía a los 6 meses sin ningún tratamiento de nada. Y por ahí venía otro que estaba lo más bien o más o menos, iba empeorando, pero seguíamos con el mismo tratamiento. Entonces no entendía bien cuál era la causa. Sí había un común denominador. El que mejoraba siempre hacía un cambio, siempre. El que empeoraba o no mejoraba siempre estaba igual. Por eso me llevó a mí a decir, de alguna manera, a poner como un límite en las consultas que daba. Porque dije, a ver, si yo durante un mes o 2 meses estoy atendiendo a una persona una vez cada 2 semanas y veo que esa persona quiere hacer un cambio, pero le cuesta, bueno, bárbaro, vamos a apoyarlo, porque siempre necesitamos un apoyo. Pero cuando vemos a una persona que viene como si fuera, yo le llamaba Reiki el Ibupiraca espiritual, porque era hacer el tratamiento energético de Reiki, que se sienta mejor rápidamente, pero sin embargo seguir cayendo siempre con la misma piedra. Entonces yo me veía desgastado, me veía frustrado, me ponía triste, me ponía mal, porque yo realmente quería ayudar a las personas. Yo este camino que hice, lo hice una vez de tener de alguna manera satisfechas mis necesidades económicas, donde yo dije, acá estoy bien, no necesito más, tengo para comer, tengo para dormir, estoy con mi pareja, podemos salir de viaje una vez cada tanto, listo, yo no necesito más. Pero yo las quiero ayudar, porque a mi familia se necesitó ese apoyo, no estuvo. Y es fuerte. Lo vive en carne propia, ¿no? Es fuerte, es fuerte. Vamos, Hammer, vos dijiste, liberó o inventó 3 patentes, tenía 3 ideas patentadas, podía vivir de eso, pero ¿qué lo motiva a esa nueva medicina germánica? ¿Qué le ocurre a Hammer como para decir, bueno, voy a desarrollar este tema? Bueno, Hammer se había ido a vivir a Roma, a Italia, los últimos años de su vida, y se había comprado un velero. Y una noche, en la isla, si no me equivoco, de Córcega, durmiendo en la cubierta del barco, uno de sus hijos, Dirk, es asesinado por un príncipe que estaba debatiéndose ahí a duelo con un mafioso en el barco al lado, y un tiro sale por la cubierta del barco y le pega en la garganta al hijo y le atraviesa. Una cosa muy rara, muy rara. Yo dije, pero qué accidente más raro, ¿no? Porque nunca la había escuchado un tipo de ese accidente, por ahí no se difundió, pero dije, es como que algo marcó para que pase eso. Es la bala perdida típica que uno no tiene conciencia, pero que puede ocurrir. Y eso desencadenó, pero una revolución total, primero en la vida de la familia Hammer. ¿Por qué? Porque Hammer y su mujer, Sigrid, que también era médica oncóloga, también del Hospital Universitario de Tübingen, o Tubinga, a los 2 o 3 meses de la muerte de su hijo, porque su hijo está en agonía durante 6 o 7 meses hasta que muere en el hospital. Y Hammer se reprocha la muerte de su hijo porque él dice, si yo hubiese seguido mi intuición que me decía que no hacía falta el protocolo que le estaban haciendo, sino que tenía que estar descansando en su casa. Yo ahora te lo voy a explicar por qué. Probablemente mi hijo hubiese seguido vivo. Al cabo de 2 o 3 meses de la muerte de su hijo, el doctor Hammer desarrolla un cáncer de testículo y su mujer un cáncer de mama. Entonces se empieza a preguntar y dice, pero ¿cómo puede ser 2 personas que nunca tuvieron ninguna enfermedad, que siempre tuvieron salud, fuertes, con capacidad económica para solventar todos los gastos que tenían, no tenían preocupaciones, pero sin embargo después de un acontecimiento tan dramático, desarrollaron 2 tipos de cáncer distintos? Obviamente asociados con la parte sexual y genital. Estamos hablando de una mama, que es la que alimenta a un hijo, y estamos hablando del órgano reproductor en el hombre, los testículos. Entonces, el doctor Hammer empezó a postular su idea de, ¿no será que todo acontecimiento dramático genera en el cuerpo una adaptación para sobrevivir ante un acontecimiento muy traumático que haya vivido la persona y resolver de alguna manera orgánicamente y biológicamente ese sufrimiento? Entonces, ¿qué hizo? Como él tenía a disposición 3 hospitales universitarios, tenía consultas de todos los colores para averiguar. Tenía todos los tipos de cáncer, tenía todos los tipos de radiografía, tomografía. Él podía hacer todas las investigaciones que quería. Pero él sabía que se estaba metiendo en un terreno complicado, donde en el poco tiempo no le iban a poder permitir seguir estudiando más esos casos. Entonces, ¿qué hizo? Día y noche
empezó a estudiar y empezó a ver y verificar y empezó a citar a la gente y encontraba los cánceres de testículo y llamaba a la gente que había tenido cáncer de testículo y empezó a hacer lo que hacía el médico hace 30, 40 años, 50 o 100 años, porque estamos hablando de la medicina que existe hace mucho. ¿Sabe lo que le preguntaba? Le decía, ¿desde cuándo tiene este problema? ¿A qué le atribuye este problema? Le preguntaba a la misma persona. La casualidad, que para mí no es casualidad y no existe, es todo causa y efecto, es que todo aquel que había desarrollado un cáncer o una enfermedad o un coequivalente había tenido un accidente traumático, muy dramático, vivido de una manera inesperada y totalmente en soledad, en el corto tiempo anterior al diagnóstico. Entonces Hammer empezó a decir, bueno, pero acá hay un patrón. Empezó a encontrar un patrón entre el acontecimiento dramático y a los meses un desencadenamiento biológico de una enfermedad, un dolor, un síntoma, lo que sea. Entonces Hammer siguió descubriendo y siguió estudiando. Entonces, ¿qué hizo? Se dedicó solamente por un tiempo a estudiar todos los que habían tenido un cáncer de riñón o un cáncer de testículo. Y encontró que en todos aquellos que habían tenido un cáncer de testículo, todos habían perdido a una persona muy querida, en el término de 6 o 7 meses para atrás. Eso fue una cosa impresionante, porque no es que 5 de 10, era 10 de 10. Y todos los estudios que hacía eran 10 de 10. Es decir, no era probabilidad. Él estaba descubriendo algo sin saberlo. Él estaba tocando leyes de la naturaleza. Él estaba empezando a entender cómo la biología nos está cuidando todo el tiempo. Ya se sabe que hay programas en la biología donde cuando se pierde un bebé, rápidamente la mujer genera más hormonas, y no se sabe por qué, ahora con la nueva medicina lo entendemos, pero genera más estrógeno, progesterona, y se vuelve más fértil, y queda embarazada más rápido. Eso es como un programa de reemplazo en la biología. Sabemos que en la biología hay programas de duelos, donde un elefante muere y todos los elefantes hacen un ritual, lo llenan de troncos al elefante que murió, lo entierran, y le hacen un giro alrededor del que murió, para hacer el duelo. Por eso cuando no hacemos un duelo, cuando no cerramos algo que quedó pendiente, el cuerpo sufre. Y ahí genera una adaptación. Y ahí aparece el famoso cáncer de ovarios, con el objetivo de reproducir algo que no está. Entonces esto es algo radicalmente distinto. Entonces Hammer, cuando logra identificar el tipo de conflicto con el órgano afectado, él va directamente al cerebro y dice, tiene que haber algo en el cerebro que esté mostrando una alteración del funcionamiento. Porque el cerebro sabemos todos que es el control del comando del cuerpo entero. Entonces, si las capas del cerebro, que siempre hablamos de 3 capas, endodermo, mesodermo y ectodermo, y el mesodermo lo divide en 2 partes porque funciona de 2 maneras distintas, empezamos a ver que el endodermo crea todos los órganos específicos para la supervivencia, que el mesodermo antiguo o el cerebelo crea todos los órganos específicos para la protección, que la médula cerebral o el mesodermo nuevo crea todos los órganos específicos para la adaptación, para sentirme apto, para sentirme bien, para moverme, y que el ectodermo crea todos los conductos del cuerpo, todos los epitelios, todo lo que está en contacto con el exterior y maneja la parte hormonal. Empezamos a entender que si hay una capa que crea todos los órganos de supervivencia, específicamente los testículos, esa capa es la que tiene que haber afectado su funcionamiento para crear y generar algo nuevo. Resulta que cuando Hammer empieza a hacer tomografías a todos los que tenían cáncer de testículos, empieza a encontrar en el mismo lugar del tallo cerebral, del endodermo, una mancha. En el mismo lugar. Pero no en todos era lo mismo. Yo traje algunas filminas donde hace referencia a un foco activo o un foco en solución. Pero, ¿cuál era la diferencia? La diferencia era que algunos era como aparecía un goteo, ¿viste como cuando cae una gotita en el agua? Sí. Y se va expandiendo? Bueno, la gota. Una gota electromagnética como algo goteando. A mí me hace acordar a las películas cuando torturan a la gente, ¿viste? Que esas famosas películas que secuestraban a James Bond o no sé quién, y un goteo en la cabeza los mataba. Era una tortura. Era una bueno. Ahí tenemos ahí está, exactamente, eso. Ese goteo que, valga la redundancia, lo usamos en una película de ciencia ficción o de acción o lo que sea, realmente pasa cuando una persona está sufriendo y tiene un conflicto que está activo y no lo puede resolver. Y eso es tremendo, porque Hammer encuentra ese tipo de foco, pero también encuentra otros. Entonces, por los momentos se encontraba un goteo
que solamente se ve una tomografía sin contraste. Por eso él decía que él necesitaba tomografías sin contraste, y hoy se diagnostican tomografías con contraste, y dicen que las sin contraste no sirven para nada. Porque eso que él encuentra en el cerebro, los radiólogos lo conocen, los médicos lo conocen. Lo que pasa es que dicen que son fallas del artefacto. Lo que Hammer demostró, y que fue a la Siemens, la empresa productora de tomógrafos, y que le certificaron, y era muy fácil de certificar. A ver, si me aparece un foco acá, si yo me pongo así y me aparece el foco acá, ok, haceme una nueva tomografía, me pongo así, si me sale acá, bárbaro, desde la tomografía, pero si me vuelve a salir acá, significa que eso está dentro de mi cabeza. Claro. No hay más ciencia. Lo hicieron con 5 personas, y en las 5 personas Siemens certifica que ese artefacto está dentro del cerebro y no es un error de la máquina. Eso fue tremendo. Hoy Siemens lo desconoce, pero tenemos el certificado, tenemos las firmas, tenemos la fecha. Y esas certificaciones están. Lo que pasa es que están tapadas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando Hammer descubre esto, que es el patrón del conflicto dramático vivido, que él lo llama choque biológico, el órgano adaptado y un foco en el cerebro encuentra la relación de ese triángulo psiquis, cerebro y órgano. Y él cuenta que se queda casi 3 horas sentado en su silla, que él no lo podía creer. Porque estamos hablando de una persona que era del ambiente científico. Estamos hablando de una persona que sabía cómo demostrar, cómo probar su tesis y cómo hacer un cambio. El gran problema de Hammer es que no fue una teoría. Él lo pudo demostrar. Ahí está, ese triángulo. Él lo pudo demostrar, y ese fue el gran problema que tuvo. Porque, como ya sabemos, todo gran cambio de paradigma genera una gran resistencia. Y esa gran resistencia muchas veces es traumática. Y al principio genera bronca, genera enojo, genera, primero por el desconocimiento, porque hay alguien que está diciendo algo y supuestamente no sabe lo que está viviendo, porque a mí mi mamá se murió de esto, mi hijo se murió de esto, mi papá se murió de esto. Entonces hay mucha gente que sale con esa bronca que le quedó de la muerte y lo arroja a una persona que en realidad está tratando de hacer un cambio, porque él podría tranquilamente haberse quedado en su barco, patas para arriba, y no hacer nada, y sin embargo se metió. Claro, también el dolor de un hijo te lleva, y si sos investigador, con mayor razón. Vamos a ir a un pequeño corte. Dale. Me gustaría que vayamos pensando, obviamente, que hablaste de un tipo de cáncer. La muerte de un hijo genera en los órganos creativos y alimentadores, procreativos. Sí, reproductivos. Reproductivos, perdón, genera esto. ¿Qué otros factores pueden producir en otros tipos de cánceres? Que supongo que hay miles sí. y que están dando vuelta. Pero me lo vas a contestar ahora cuando volvemos después de esta pausa. Bueno, seguimos aquí en Contracara con Gastón Vargas. Realmente interesante este tema. Había quedado medio pendiente, pero creo que lo vamos a ir mechando, para que sea más claro para todos. Quiero un poco otros tipos de cánceres, porque el órgano reproductivo obviamente es un efecto de la pérdida de un hijo. Sí. Pero también conocemos que hay otros factores. Sí, hay algo muy interesante. Netamente, lo que hay que aclarar a la gente es que netamente psicosomático, puede ser psicológico, sí, esto más que nada. Si te vas a la nueva medicina, aquellos que estudiaron, si vos hablas de psicosomático, te van como a bombardear, porque se habla de choque biológico. Todo lo que es conflicto psicológico no tiene nada que ver con un conflicto biológico. Hacemos la diferencia. La diferencia entre un conflicto psicológico es que es un disgusto. Y no va a pasar de un disgusto. Es un dolor de cabeza que tenés y que se te va a pasar en el rato. Sí. Un conflicto biológico afecta a los 3 niveles al mismo tiempo. Afecta al psiquismo, afecta al cerebro y afecta el órgano. Y para que se dé el triángulo, para que se dé ese choque biológico que va a generar una adaptación en el órgano, que posteriormente al resolver el conflicto se va a inflamar, va a aparecer la famosa enfermedad, hay algunas características. Tiene que ser inesperado, te tiene que agarrar a contrapié. Yo pongo el ejemplo siempre de el arquero de fútbol, que piensa que le van a tirar el penal para la izquierda, se tira para la izquierda y ve como con los ojitos va la pelota para la derecha, lo está viviendo en soledad y es a contrapié, porque él sabía que le iban a patear, pero él pensó que iba para ese lado. Lo agarra a contrapié, se queda helado. Es como un rayo electromagnético, que de hecho se ve el goteo electromagnético en el cerebro, que es ahora que quiero hablar. Es totalmente dramático porque te agarra en el área más débil de tu psiquismo, no te va a agarrar en el que más estás fortalecido. Donde te va a dar es donde estás más débil. Es donde desde chiquito vos venís cayendo y cada vez que te caes te duele hasta que uno es letal.
y a su vez es totalmente vivido en soledad. Y esto es algo que me parece muy interesante tocar, porque muchas veces la diferencia entre un cáncer y la salud es el hombro de un amigo, el abrazo de una pareja o el abrazo de los padres. Muchas veces cuando queremos compartir algo, la persona no te comparte. Y acá no estamos hablando de solamente descargar, estamos hablando de compartir. Y si yo te cuento algo a vos y vos me decís, no, no importa, no, sos un tonto, no, ¿cómo vas a llorar por esto? ¿Cómo te vas a poner así? La persona lo vive en soledad. Y si lo vive en soledad, el conflicto está activo. Y si está activo, hay una adaptación del cuerpo tratando de llegar a la paz para evitar el sufrimiento. Eso es tremendo porque lo que tenemos que tratar de hacer, o nos enseña la naturaleza, es que tenemos que dejar de juzgar a las personas. Porque muchas veces decimos, no, ¿cómo te vas a poner así? Y yo en realidad, cuando me estoy ahogando, no necesito que me tires un consejo, necesito una mano, necesito que me saques del agua, que me acobijes, que me des un poquito de calor, y después, cuando ya estoy más fuerte, ahí si querés aconsejame, pero primero no me dejes ahogar. Entonces, eso es clave en una pareja, en muchos lugares. Tiene que ver también con decirlo, con largarlo afuera, más que la comprensión del otro. Y bueno, es decir, uno grita, llora, reacciona. Eso podría ser. Hay un gran mito que se está hablando hoy en día, que es hacer consciente del problema lo resuelve. Eso no es verdad. Pero el hacer consciente del problema te permite que haya un pensamiento nuevo. El que haya un pensamiento nuevo te permite que haya una nueva acción. Y esa nueva acción va a generar un cambio. Obviamente que todo empieza por tomar conciencia, pero no hace falta entender toda la nueva medicina para saber por qué tenés ese problema. Claro. Ayer yo atendía a una persona, yo me voy olvidando de los casos porque son tantos, pero me dice, es muy gracioso, pero vos imaginate esto, desencadenó un cáncer de hígado. Cáncer de hígado, para que vos te des una idea, en la naturaleza se utiliza el hígado para digerir las grasas. ¿Sí? Cuando nosotros necesitamos bilis, el estómago necesita, el hígado genera el bilis para el estómago, para la digestión. Claro. En la naturaleza, cuando, por ejemplo, los ciervos se alejan de la manada porque un predador aparece, cuando el ciervo queda alejado de la manada por un tiempo, desarrolla el famoso cáncer de hígado para poder digerir cualquier yuyo que encuentre en el camino y no morirse de hambre. En el momento que retorna a la manada, se enferma, genera algún tipo de enfermedad en el hígado para descomponer las células que creó, porque no alcanzaba la suficiente material que había para descomponer los alimentos en ese momento. Entonces genera una nueva proliferación de células. Que nosotros lo podemos hacer, porque nuestro cerebro crea todos los órganos. Creamos un lunar, se nos lastima la piel y se regenera, pero no vamos a poder crear células para, de alguna manera, sobrevivir. Sería como pensar que el cuerpo está diseñado por la mitad. Entonces, cuando empezamos a entender eso, empezamos a entender un montón de cosas. Y vos imaginate esto. Esta persona desencadenó un cáncer de hígado a nivel endodérmico, que ya estaba en fase de solución, porque yo le hice 3 o 4 preguntas, y ahora yo te voy a explicar cómo saber cuando resolviste un problema y cómo saber si te estás reparando. Pero, ¿vos sabés por qué lo había generado? Fue el caso más raro que tuve hasta ahora. Me dice un tipo del norte, de Argentina, un tipo muy pobre. Muy pobre. Me dice, yo no conseguía trabajo. Y para poder entrar a trabajar en una empresa específica, tuve que comprar un título. Porque no tenía trabajo. Y tenía que mantener a mi familia. Y yo no podía mantenerla. Y tuve que comprar un título. Y estuve 3 años trabajando para juntar la plata. Junté los 150.000 pesos, me dijo. Y compré el título. Y cuando me vino, estaba a nombre de otro. Casi se muere. Casi se muere. Vos imaginate que era la solución a un problema para darle de comer, entonces tenemos que traspolar lo que es un bocado con una situación. Porque cuando yo no trago algo, mi cuerpo entiende que no puedo tragar. No es que se me atragantó una aceituna, no. Es que algo no me tragó una situación. Hay que empezar a hacer la analogía entre un pedazo de comida y una situación. Todos sabemos que cuando alguien nos dice algo que nos cayó mal, no comas nada porque vas a tener acidez después. Porque el objetivo es digerir rápidamente eso que te tragaste, para que lo puedas eliminar después, pues está atragantado. Seguro. Vos imaginate cuando yo le digo a esta persona, yo no sabía esta situación, le digo, mirá, hace 6 meses te tenés que haber enterado de algo muy dramático para vos, en relación a la plata, y a mucha plata estamos hablando, porque para que tengas la adaptación que tenés en el hígado,
de 3 tumores en el hígado que están creciendo, secretando bilis, porque son secretores de bilis. El del páncreas de jugo pancreático, el del estómago ácido clorhídrico. No estamos hablando de células de otra parte del cuerpo. Para que tengas eso, hay un para qué biológico de por qué se crea el hígado. Es para descomponer y para digerir los alimentos. Entonces, traducido a la sociedad de hoy en día, es para más plata. Más plata. Y me dice, y se agarró de la mesa, yo atiendo por Skype siempre. Lo veo, se agarró de la mesa, se tiró para atrás y golpea la mesa. Me dice, ya sé por qué es. Le digo, ¿por qué? Me dice, porque yo, y me cuenta esta historia. Y hace 6 meses conseguí la plata nuevamente para comprar el otro título. Cuando una persona empieza a entender la nueva medicina, empieza a entender cómo prevenir todo esto. Porque esa no es la solución. Hay otras soluciones, siempre hay una solución. Pero lo que hay que buscar es la solución coherente, no la incoherente. Claro. Si vos vivís en un sistema, tenés que hacer las cosas bien, no tenés que ir por atrás. No importa si vos considerás que es justo o injusto. Si vos estás en el sistema, tenés que vivir en las reglas del sistema. Entonces, si vos sos incoherente, es decir, yo te lo digo de la parte impositiva, si vos querés evadir impuestos, es una incoherencia. Todo el mundo en la Argentina lo hace todo el mundo. Ahora, pero sí, no te conviene. Eso que planteaste, por ejemplo, del páncreas o del hígado, tiene que ver con la imposibilidad de poder alimentar. Es miedo a la inanición. Miedo a la inanición. Sí. Que sea por él o para la familia. O para la familia. Y que pueda generarse más allá de también una estafa, que el hecho de que compró un título y se sintió estafado, también puede haber otro cáncer que pueda producirle. ¿Qué otros ejemplos hay? Porque tenemos la gente que cree que porque fuma tiene cáncer de pulmón. No, eso, bueno, podemos hablar de eso, que me parece muy interesante. El cigarrillo no produce cáncer de pulmón. No tiene nada que ver. Ahora, produce efisema, otra cosa. Pero una bronquitis crónica obstructiva. Nada más. Ni nada menos, ¿no? Porque te estás metiendo fuego en los bronquios y los estás quemando. Claro. Pero no tiene nada que ver con un cáncer. ¿Cuál es el punto? Una persona que fuma tiene que tenerle cuidado al paquete y no al cigarrillo. Porque el paquete es el que dice, esto puede matar, esto puede generar cáncer. Y te ponen las imágenes que son un desastre. Claro. Entonces una persona que viene fumando hace años, que le viene diciendo la mamá, el papá, la hermana, el tío, el abuelo, los amigos, todos, que le vienen diciendo, no fumes porque te va a agarrar cáncer de pulmón, no fumes, no fumes, no fumes, le vienen talando ese árbol que tiene psíquico de ese color en el de miedo a morirme. Claro. Otro no, porque a nadie le vienen torturando así, al que fuma sí, ¿sí? Estamos hablando de 2 casos muy concretos. Uno que fuma y uno que no, ¿sí? El que fuma le vienen dando a lo largo de su vida hasta que un día tose, porque ya tiene un poquito más tomada la garganta, los bronquios están un poco ásperos, va sacando un poco de pus cada tanto, y de repente tiene la mala leche que tose, rompe una venita y saca sangre. Shock dramático, inesperado, vivió en soledad. Shock biológico, miedo a la muerte. ¿A dónde va? A los pulmones. Miedo a morirme. ¿Qué hace el pulmón? Genera una proliferación de alvéolos pulmonares para absorber más rápido oxígeno y escaparme del predador que me está corriendo. Por eso, cuando a alguien le hayan tratado de robar o haya estado en peligro y se puso a correr y llegó donde tenía que llegar, dijo, no puedo creer lo rápido que corrí. Nunca hubiese corrido tan rápido. No, nunca hubiese corrido tan rápido. Hubo una alteración hormonal y funcional de los órganos que te permitió vos correr más rápido. Entonces, el punto es, el tipo que agarra y tose y saca sangre, dije, me lo agarré. Ya tengo el cáncer de pulmón. Claro. ¿Y qué hace? No va al médico. Y eso es un problema, porque si hubiese ido al médico, se hubiese encontrado que el médico le hubiese dicho, no tenés nada, tenés una bronquitis crónica obstructiva nada más, y rompiste una venita cuando tosiste. Sin embargo, espera 2 semanas. Como no vuelve a toser en 2 semanas, dice, bueno, me escapé. Resuelve. A los 3 días, vuelve a toser y más sangre. No me escapo. Va al médico y después de 3 o 4 semanas generó un nódulo pulmonar tendente a absorber más oxígeno y generar una combustión mayor en el cuerpo para poder escaparme de ese miedo. Porque en este caso el predador es el paquete de cigarrillos. Claro, claro.
a diferencia de otra persona que por ahí tose, saca un poco de sangre, anda a saber por qué, va al médico porque no tiene miedo y lo comparte rápidamente. Che, tosí y me salió sangre. ¿Por qué no vas a hacerte un chequeo? Sí, sí, voy, porque no tiene miedo. El otro sí, porque ya está con el psiquismo débil. Si me llegan a dar un poquito más, me muero. Y ahí genera la adaptación. ¿Qué otros ejemplos? Porque tenemos, bueno, el cáncer de colon tiene que ver, si no me equivoco, con haber sido estafado alguna vez, ¿puede ser? Sí, traiciones estafa, lo podemos llamar. Traición, estafa. Mira, hay ¿Traición amorosa o estafa amorosa, económica o de alguna naturaleza, puede ser? Mira, esto es muy sencillo. Si vos sabés qué es y para qué sirve el órgano, te podés traspolar rápidamente la situación. Si vos sabés que la boca te sirve para empezar la digestión y para empezar a triturar el alimento, ¿sí? Cuando vos tenés un problema en la boca, significa que te están poniendo un bocado en la boca que no te gusta y lo querés escupir, o querés morder un bocado que no podés. No hay más. Siempre son dos. Vivimos en una dualidad, de blanco y negro, bueno o malo. Vivimos en una dualidad constante. El cuerpo tiene incoherencias que son duales. Vos podés vivir en una incoherencia donde estás haciendo algo que no te gusta, o que crees que no tenés que hacer, y eso es una incoherencia, o no estás haciendo algo que crees que tenés que hacer. Esos dos colores van para todos los órganos. Entonces tenés en la boca, me están haciendo comerme una situación que no me gusta, o me gustaría comer una situación que no estoy comiendo. En la garganta lo mismo, ya me comí, porque si llega a la garganta ya me lo metí en la boca. Claro. Entonces ya lo mordí, pero ahora no me lo trago. Es decir, ya firmé el contrato en la empresa, pero ahora no trago a mi jefe, por ejemplo. Claro. O Y me eso lo puede tragué provocar una adaptación biológica de la garganta. Y eso puede generar, por ejemplo, el famoso crecimiento de las amígdalas, con el objetivo de tragar un bocado más grande. Lo que pasa es que el tiempo de que vos no lográs tragar genera un crecimiento tal que te genera una obstrucción en la garganta. Termina repercutiendo en el cuerpo. Cuando llega a la primera parte del duodeno, del estómago, estamos hablando de ya comí algo, me lo tragué, una situación, pero ahora no la digiero. Por ejemplo, para poner ejemplos prácticos, me voy al shopping, paso la tarjeta de crédito, me muerdo toda la ropa que quiero morder, me trago, que ya es mía, y ahora me llega la cuenta del banco. Así es. O sea, que eso ya puede ser un shock dramático cuando llega a la cuenta del banco, pero en realidad uno ya es consciente que gastó lo que no tenía que haber gastado. Por eso hablamos siempre de, más allá de entender cómo funciona el cuerpo, de ir a la coherencia. No te hace falta entender toda la nueva medicina. Con saber que tenés que ser coherente con lo que vos sos y no con lo que te dijeron que tenés que hacer, y no con la culpa que tenés de hacer algo por culpa o no hacer algo por miedo, es ser coherente. Porque acá te das cuenta que la madre naturaleza lo único que quiere es que seas feliz. Porque la felicidad es el resultado de la coherencia. Claro. Claro. Entonces yo te pregunto, ¿qué tan feliz sos? Y no soy muy feliz. Entonces tenés que limpiar un montón de incoherencias que tenés, nada más. ¿Cómo se hace esa limpieza? Es decir, Bien. uno la desarrolló porque, bueno, ya está y ya uno le descubre en cáncer, que es terrible solamente eso. ¿Qué tiene que hacer? Porque se hablaba también en el método Hammer de un reseteo mental. No sé si es así o no es así, pero ¿qué tiene que hacer uno? Bueno, para mejorarse, porque hay cánceres en los cuales uno con el tiempo de repente va y no tiene nada. Sí, sí. De repente va y es un drama. Bien. Y aparte, a ver, te tengo que desarrollar algunos puntos para que se pueda entender. Porque si esto está poco desarrollado, seguro, no hay sí, mucha información. Y esto, para poder hablar, necesitas mucha experiencia, porque no es tan fácil. No existe un protocolo para un individuo y para el otro que sea el mismo. Primero. Cada uno tiene lo Por eso, individual. el primer objetivo tendría que ser dejar de elaborar protocolos para todos como si fuéramos la misma persona. Pues somos todos distintos universos. Eso es el primero. Segundo, para poder entender en qué fase se encuentra una persona, porque nosotros en la nueva medicina hablamos de la segunda ley de la biología, que es el carácter bifásico de las enfermedades. Siempre y cuando haya resolución de conflicto biológico o de choque biológico, va a aparecer la segunda fase, que es la solución. Es decir, la restitución del órgano o la vuelta a la normalidad antes de cómo era del conflicto. ¿Sí? La única diferencia que tenemos acá es que como tenemos 4 capas germinales en el cerebro, el endodermo, el viejo mesodermo, el nuevo mesodermo y el ectodermo,
Las dos primeras capas funcionan de una manera y las últimas dos funcionan de otra. Las dos primeras capas, durante un conflicto biológico, generan una proliferación de células. Crece. Por ejemplo, un lunar, para que le pierdan el miedo a los lunares. Es un crecimiento, es un escudo. El cerebelo crea los órganos para protegernos. Se lo llama el cerebro reptil, porque es el que genera una piel más dura para protegernos. A vos te salen callos si tocas la guitarra en la punta de los dedos, si vas al gimnasio en la parte de la mano, en el pie si estás descalzo, o en un lugar donde esté en contacto y roce constante que te duela. El cuerpo, para que vos no sufras, te va a generar una proliferación de células del corion de la dermis, que pertenece al cerebelo, para protegerlo. Entonces te va a hacer un escudo. Cuando vos dejes de tocar la guitarra, se te van a ir los callos. Es así de sencillo. Depende la intensidad del drama en el conflicto biológico, va a ser la intensidad de la biologización. Hay muchas mujeres que suelen tener, las que tienen senos grandes, suelen tener acá un montón de lunares. ¿Por qué? Es un escudo ante la visión del hombre que la está mirando y la está agrediendo. Y se protege. Si aparece un lunar en la cara, es para protección. Si aparece un lunar en la espalda, es para protegerme de las palabras que me están hablando de atrás y que me están lastimando y que no las veo, pero me hablan por las espaldas. Entonces genero un escudo en la espalda para que no me duela tanto. Cuando dicen extirpar el lunar porque es cancerígeno o lo que fuera, ¿qué significa? Bueno, el punto ese es que... Porque hay gente que va y se opera y se lo saca, ¿no? Bueno, vos imaginate que seguís tocando la guitarra y yo te corto los callos. Te van a volver a crecer. ¿Hasta cuándo? Hasta que no toque más la guitarra. Lo mismo pasa en el sentido biológico del lunar. Yo tengo acá un lunar rojo que me salió después de chiquito me sacaron sangre y me salió un lunar rojo. Justo donde me pincharon, porque me está protegiendo para que no me vuelva a salir sangre. Entonces, ¿de qué te estás protegiendo? Habría que entender. ¿Cuál fue el conflicto biológico? Lo resolvemos, terminamos el programa, porque muchas personas recaen antes de terminarlo. Y todo lo que está diagnosticado como una enfermedad crónica es la recaída del conflicto y la vuelta al inicio del programa, constantemente. Y nunca salen de ese SBS, que es el sistema biológico y sensato de Hamer. Nunca salen. Cuando están por terminar el programa, recaen. Y ahí empieza todo de nuevo. Y eso es tremendo, porque es como sacarte una cascarita. Si vos te la sacás entera. Y el cuerpo tiene que generar una nueva, pero la segunda es más grande. Y la tercera es más grande. Para poder entender bien esto del cáncer, para poder entender cómo elaborar un protocolo, primero hay que entender cómo funcionan las capas del cerebro en base a los órganos que crearon. Claro. Entonces yo sé que tengo miedo a la muerte, voy a tener un crecimiento en los pulmones, por ejemplo, para absorber más oxígeno. Si yo sé que tengo miedo por mi hijo o por mi hija y soy mujer, ¿sí? La leche es la que alimenta al bebé. Lo que va a tener es un crecimiento en las glándulas mamarias para generar más leche. Y esto lo sabe la biología. Esto lo sabe. Cuando hay una loba, por ejemplo, que tiene un cachorro lastimado, hay una de las mamas de la loba que genera una hiperfunción, genera un famoso tumor en la mama, tendente a secretar leche con mayor cantidad de nutrientes. Y cuando todos los lobitos van a tomar de las tetas, solo le deja tomar leche al que está lesionado de esa mama. Y una vez que el cachorro se termina de curar o de reparar, esa mama se edematiza, se inflama y vuelve a la normalidad. O sea que el error más grande que puede haber es cuando a uno le detectan un tumor, extirpar el tumor, como suele ocurrir. Lo que uno debería dejar es que, tranquilo, que el mismo tumor se disipe. Todo depende del caso, claro, porque obvio, acá estamos hablando de trabajar en equipo con la medicina tradicional, no estamos hablando de dividirnos. Hay casos donde el conflicto, vos imagínate, en la naturaleza un conflicto te puede durar 2 días, 3 días, o te escapás o te morís. O encontrás comida o no encontrás. ¿Cuánto podés vivir? ¿7 días, 10 días sin comer? Claro. Y se muere. Sí, sí. Más de 10 días no dura. ¿Cuánto podés vivir con un miedo vos en la sociedad? Años. Con una culpa, con una bronca, con un conflicto biológico de traición, de separación, de rencor. ¿Cuántos años podés vivir? Entonces imagínate que el cuerpo va a seguir adaptándose hasta que vos resuelvas eso. Claro. Y hay momentos donde es peligroso. Es tan grande que ya te empieza a obstruir. Fíjate las amígdalas. Muchos chicos se las tienen que sacar, porque son tan grandes que no pueden tragar. Y el objetivo no es que un conflicto dure tanto tiempo. El objetivo es que lo resuelvas. Claro. El punto es que vos no te das el tiempo o no te valorás lo suficiente como para decir yo importo más que lo que estoy haciendo, me tengo que querer, me tengo que cuidar, me tengo que mimar.
y después puedo ayudar a otro, porque yo estoy pretendiendo en una sociedad iluminar con la luz apagada. Eso no se puede. Eso no se puede. El famoso dicho, la caridad empieza por casa. Si uno no se puede resolver los problemas personales, menos puede resolver los ajenos. Y frente a esto que estamos viendo, bueno, la gente desarrolla un cáncer, ya automáticamente ya tiene una angustia personal que lo multiplica. Si lo llega a resolver porque resolvió ese problema, generalmente puede ocurrir que exista otro cáncer. Yo conozco un amigo que tenía un cáncer, sobrevivió a eso y al poco tiempo le apareció el cáncer de pulmón. El tipo no fumó en su vida. Me gusta ese ejemplo. Te voy a dar un ejemplo claro. Es un miedo de algo que generó otro miedo, ¿puede ser? Sí. Y eso ya ahí... Sí, pero hay que entender bien qué es lo que está pasando. Vos imaginate, vamos a hablar de la mama. ¿Sí? Te voy a hablar de dos casos concretos. ¿Qué es en el que más hay, 98% de diagnóstico de cáncer de mama y otro porcentaje de los bronquios y de los pulmones, ¿sí? Que viene como a colación del primer diagnóstico que tuvo. Vamos a hacer de cuenta que una madre, ¿sí?, sufre por su hijo. Ve que su hijo o su hija se fueron a vivir a un barrio que ella considera inseguro, un barrio que ella sabe que roban, que violan a la gente, que un montón de cosas. Entonces está constantemente preocupada por su hija. Y ella se entera porque la hija le dejó una nota. No es que fue charlado, no. Mamá, me voy, estoy viviendo en el barrio tal y tal y tal. El que ella considera que es muy peligroso. Claro. Es un shock dramático, inesperado y vivido en soledad y en aislamiento. Ahí se genera una ruptura de ese triángulo psique, cerebro y órgano. Y se ejecuta un programa de emergencia. ¿Para qué? Para poder alimentar y proteger al cachorrito. Entonces va a haber una proliferación de células en las glándulas mamarias, ¿sí?, que pertenecen a lo que es el cerebelo. Ahora, ¿cuál es el punto? No solamente cuando sufrimos un conflicto va a un órgano, va a varios. Si yo necesito mandar leche más rápido, obviamente necesito expandir los conductos de la mama, que son los que proveen la leche, porque una cosa es generarla y otra cosa es llevar la leche. Claro. Los conductos de la mama pertenecen a la cuarta capa del cerebro, que trabaja inversamente a la segunda. La segunda en fase activa crece y en fase de solución se dematiza, se regenera y vuelve a la normalidad. La cuarta capa en fase activa se ulcera o se necrosa, genera agujeritos. El sentido biológico en este caso es que se derrame leche más rápido y que llegue más rápido a la teta. Fíjate lo que es la naturaleza. Lo mismo pasa en los pulmones. El objetivo del endodermo en los alvéolos pulmonares es proliferar, generar más células que absorban más oxígeno, ¿sí?, y poder correr. Pero el de los bronquios es ulcerarse, para que entre más oxígeno, porque es un filtro. Mientras menos filtro tenemos, más aire entra. No hay tiempo de filtrar, que entre todo el aire. Y trabajar en equipo. ¿Cuál es la diferencia? Que el que pertenece a las primeras dos capas, en fase activa crece y en fase de solución se deshace. Pero el otro, en fase activa, no tiene síntomas, no hay nada. Pero cuando vos resolvés el problema, aparece el crecimiento, el sarcoma, todo lo que empiezan a diagnosticar carcinoma, en fase de solución. Entonces estamos diagnosticando. Por eso yo siempre le pregunto a la gente, ¿por qué fuiste al médico? ¿Cómo te lo diagnosticaron? Porque no tiene síntomas esto. Y ahí por chequeos y un montón de cosas, y ahí se le arruina la vida. Entonces, en el momento que la mujer resuelve el conflicto de proteger a la hija, porque primero necesita protegerla, y genera una úlcera en los conductos galactóforos de la mama para vertir más leche más rápido, y mayor proliferación de leche con más nutrientes, que es un líquido seroso, que la mujer con cáncer de mama tiene como un líquido seroso que le sale a la mama. En el momento que la hija dice, vuelvo a casa mamá porque te extraño, resuelve el conflicto. Su hija vuelve. Ya no necesito mayor crecimiento de glándulas mamarias porque ya está acá. Ya no tengo que protegerla porque no se la va a comer nadie ahí. Ya fui capaz de protegerla. En ese momento que vuelvo a estar en contacto con mi hija, se empieza a rellenar la úlcera que había en el conducto. Y ahí aparece un crecimiento, que es diagnosticado sarcoma o carcinoma de mama, que es la fase de solución de un conflicto de no haber sido capaz de proteger a mi hija. Y eso al regenerarse... Y eso es una cascarita. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a creer que solamente el cuerpo cicatriza por afuera y no por adentro. Y estamos acostumbrados a creer que solamente podemos lesionar si nos rascamos así. No.
Vamos a ir a un pequeño corte y volvemos enseguida con Gastón Vargas, hablando todavía de este tema, nuevas medicinas germánicas. Ya volvemos. Bueno, continuamos aquí en Contracara con Gastón Vargas. La verdad que muy interesante este tema, y particularmente porque el tema de los cánceres es un tema que le está afectando hoy en día a toda la sociedad. Más allá de que se pensaba que era psicosomático, que tenía que ver un montón de factores, creía mucha gente que era hereditario. También otro de los temas, mamá tuvo, papá tuvo, mi abuela. Bueno, pero fíjate que cuando hablas de una culpa familiar donde todos tienen que hacer lo mismo, estamos hablando de la herencia. Se genera un patrón. Claro, de un comportamiento incoherente. Claro. Porque cuando hablamos de cáncer no estamos hablando de algo maligno ni benigno, porque la célula, te lo puede decir cualquier biólogo, no es ni buena ni mala, solo intenta adaptarse y sobrevivir. Se reproduce solamente para sobrevivir. Entonces, ¿qué estamos descubriendo acá? Estamos descubriendo que el cáncer, supuestamente es una mala palabra, es la mejora del órgano. Y eso es como decir, cuando te estás enfermando te estás curando. ¿Cómo? Eso va totalmente en contra. Por eso, cuando hablamos de la mama recién o del pulmón, siempre se diagnostica una metástasis, que es un segundo conflicto. Y por lo general, cuando a una persona le dicen tenés cáncer de mama, ya viene con un conflicto, a las 3-4 semanas desarrolla una metástasis en los pulmones. ¿Por qué? Porque tengo cáncer, me voy a morir. Necesito correr y escaparme. O puede ir para el hígado y dice, tengo miedo de inanición, no voy a poder alimentar a mi familia, se van a morir de hambre. Y va al hígado. O lo puedo ver como una traición de médico y me va al intestino, porque no soy capaz de eliminar esta guarrada que me hicieron. O esta traición. O el médico es mi hermano, ¿cómo mi hermano me va a diagnosticar esto? Me traicionó y me va al páncreas. Entonces es como muy fuerte. Colon. Claro, o al colon. Sí. Y por ejemplo, habíamos hablado detrás de cámara del riñón, ¿era? Sí. Íbamos a hablar de dos temitas, el del riñón, para no olvidarme, y el del famoso tumor cerebral. El tema del riñón es muy importante, porque hay dos conflictos en el riñón. Se llama conflicto de líquidos, porque obviamente el riñón es una cantimplora. El riñón es la cantimplora de agua, donde guardamos agua y almacenamos cuando estamos en un territorio desconocido. Por eso se lo llama el conflicto del prófugo. ¿Por qué? Porque se cierra de alguna manera esa cantimplora y hasta que yo no sepa que en este territorio nuevo que estoy, desarraigado de mi mar de emociones, de mi territorio, de mis afectos, de mis caricias, de todas las personas que yo quiero, hasta que yo no sepa dónde estoy ahora, ¿sí? Como por ejemplo cuando un viejito lo llevan al hospital y de repente le diagnostican insuficiencia renal, que se muere el 70% de las personas de eso, lo único que hay que hacer es llevarlo a su casa. Porque está desarraigado. Y como está desarraigado, el programa biológico es retener agua en los riñones, porque no sé cuándo voy a volver a conseguir. Y eso es tremendo, y lo hemos hecho. Y cuando le dicen a la persona, se va a morir y le quedan 2-3 días, disfrútalo, bueno, ¿sabes qué le decimos? Bárbaro, pero disfrutémoslo en casa. Llévalo a tu casa. Cuando entre a tu casa, dale 2-3 palmadas para que se despierte, porque está en un estado somnolento. Hacele olfatear las sábanas. Si tenés un perro, que venga y lo acaricie. Que se dé cuenta dónde está. Acostalo y vas a ver que a las 2 horas va a ir al baño y no lo vas a poder creer. Bueno, el efecto es que nos llaman a las 2-3 horas y me dicen, no, Gastón no solamente fue al baño, no lo puedo contener, se hizo encima. Eliminó todos los edemas del cuerpo. El gran problema es que cuando Hammer lo llama el síndrome de los túbulos colectores del riñón, la mayor parte de las personas que hacen nueva medicina germánica solo conoce 5 leyes. Hay un montón. Lo que pasa es que hay que ponerse a estudiar y no es fácil encontrar los conocimientos. Yo estuve estudiando con Francois Leduc, yo armé todos unos cursos online con toda la bibliografía, que se sigue desarrollando, nueva. Y Hammer dice que cuando los riñones están activos, todos los problemas en el cuerpo se agravan. Todos. Si vos tenés un cáncer en la mama, va a ser más. Si vos tenés un cáncer en el pulmón, va a ser más. Si vos tenés una fiebre, va a ser el doble. Si vos tenés un dolor, va a ser el doble. Porque está el síndrome de los túbulos colectores del riñón activo. Por eso, la mayor parte de las personas se muere en el hospital. Claro. Probablemente, si hubiesen estado en su casa, hubiesen terminado de cursar el programa sin miedo, sin tanto dolor y sin pánico. Porque si vos te situás a una persona que está en la camilla, está totalmente desarraigada. Claro. Totalmente desarraigada. Y después el otro punto que me intentaba... El tumor. El famoso tumor cerebral. No sé. Fíjate que no le dicen cáncer de cerebro, le dicen tumor cerebral. Hammer lo que les cubre es que en ese famoso triángulo psiquis, cerebro y órgano, en el momento que se genera el shock biológico, se genera una lesión en el cerebro
una lesión en el órgano y una lesión en el psiquismo del individuo. Esa lesión permite que el cerebro genere una proliferación de células para crear nuevas neuronas en la fase de solución y haber aprendido ese conflicto. En el momento que la persona resuelve el conflicto, esa lesión del cerebro, que es la que él encuentra como un foco de Hammer, se edematiza y aparece todo un circulito blanco, con líquido. Entonces, pensé que por ahí tenía la foto. Ahí está. Ese es el foco activo. A ver si tenés otro que se ve como un circulito blanco, que dice fase de solución. Ese. Esa es la fase de solución. Cuando encontramos eso ya sabemos que el programa biológico está terminando, que el conflicto está resuelto y que solo le faltan entre 2 y 3 semanas para terminarlo. Y podemos diagnosticar con una fecha exacta cuánto tiempo le queda, si le está doliendo, qué órgano está afectado y si hay algún otro órgano afectado también. Entonces, a partir de ese edema, que si vos haces una tomografía con contraste, eso te sale como una pelota, y ese es el famoso tumor de cerebro, cuando no es ni más ni menos que la cicatrización de la lesión que tuvo el cerebro durante la fase activa. Y en Málaga se descubre, a través de estudios de médicos, que esa famosa cicatrización de células gliales, que es un tejido que se va conectando a través de magnetismo, se transforma en neuronas. Entonces, cuando a una persona le estamos sacando ese pedacito del famoso tumor, le estamos sacando parte del cerebro. Por eso, aquel que le sacan el 100% de ese tumor, supuesto tumor, se muere. Eso es tremendo. Y eso los médicos lo podrían corroborar y contestar muy rápido. Pero el punto es que también hay que ponerse en el lugar del médico. El médico es el que tiene más miedo y el que más está sufriendo. Porque invierte 10, 15, 20 años en una formación donde pone toda su fe, donde pone toda su esperanza en una formación, donde a medida que va desarrollando su formación, va perdiendo los ánimos. Se desarraiga de su familia. Ya tiene un conflicto, mirá, ya estamos hablando de un conflicto muy grande, se desarraiga de sus amigos, muchas veces terminan con sus parejas pues no tienen tiempo, no pueden tener familia, porque no tienen tiempo, tienen que estar estudiando y tienen que hacer la residencia y después se tienen que meter en el hospital, y después tienen que conseguir plata para mantener una familia y recién ahí pueden formar una familia y se pueden dar el lujo. Entonces, estamos hablando de gente con un corazón hermoso, porque dedicar toda tu vida, prácticamente toda tu vida, a estudiar para sanar a los demás es una voluntad hermosa. El punto es que muchos médicos, y lo saben, se sienten de alguna manera como en falta. Y muchos lo reconocen y otros no. Y yo creo que hay que empezar a unir a los médicos, hay que empezar a hacer afinidad con los médicos y ponernos en sus zapatos. Porque, ¿quién los puso ahí arriba donde están? Nosotros los pusimos. ¿Y cómo haces para una persona que tiene 50, 60 años, donde hace 30, 40 años que atiende, que es el médico, es el que todos lo respetan, es el que cobra un sueldo X, el que mantiene su familia, que tiene sus gastos? ¿Cómo haces para que esa persona, de alguna manera, le digas, no, mirá, puede que el camino, está bien la intención, pero hay que darle una vuelta? Porque si yo te pregunto, ahora conociendo un poquito más, ¿vos creés que se puede hacer un buen diagnóstico sin conocer el psiquismo de la persona? Sin saber si resolvió o no resolvió el conflicto, sin saber cómo está el cerebro y sin saber cómo está el órgano. No se puede. ¿Y qué estamos haciendo? Diagnosticando a partir de un órgano. Ese es el problema. En base a eso te pregunto, la medicina normal del hoy es, ¿tenés esto? Quimioterapia. Y rayos. Automática, o rayos. Y cirugía. No hay ni siquiera atención psicológica o algo por el estilo. ¿Serviría ir a un psiquiatra o un psicólogo y analizar el problema? ¿Eso resolvería algo más que ir a quimioterapia? ¿Y por qué los mandan a quimioterapia? El punto es el siguiente. ¿Y qué defectos tiene la quimioterapia? Bueno, yo te puedo explicar todo. La gente, lo primero que le mandan es todo quimo, rayos. El primer punto es el siguiente. Si vos, vamos a dar cuenta que vos sos médico, y vos tenés a tu hijo, y a tu hijo le diagnostican cáncer, y sin embargo vos no le das quimioterapia a tu hijo, pero sí le das a otra persona. Hay algo raro, ¿o no? Porque si vos crees que el tratamiento realmente cura, se lo darías primero a tu hijo que a otra persona. Total, sí. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. El punto es que los médicos saben que la quimioterapia es veneno y sabemos lo que genera en la sangre. Genera una destrucción de los valores total. Total. Y en el mejor de los... encima, la medicina se piensa que el ser humano no es tan fuerte y sin embargo sobrevive a los tratamientos de quimioterapia. Pero sobrevive aquel que, ¿qué? Aquel que está arraigado.
Porque el que no está arraigado tiene los túbulos colectores del riñón tomados. Está reventando como un sapo, está hinchado. Totalmente destruido. Y además, fíjate un dato muy curioso. No todo el que se hace quimioterapia se queda pelado. Hoy ya sabemos por qué se cae el pelo y por qué no. Cuando vos sufrís un conflicto de separación, donde vos creés que te vas a separar del mundo, donde te vas para otro lado, donde ya te desarraigaste completamente, se te empieza a caer todo el pelo. Es la fase activa, genera una úlcera en todo el epitelio de la piel, de la cabeza, y se cae el pelo. Sí, que un tipo común que se le cae el pelo es producto de eso. Conflicto de separación. ¿Por qué? Fácil, dos tipos de coherencia. O me tocó a alguien que no me gusta que me haya tocado y se me cae el pelo para generar una pérdida de sensibilidad y no sufrir tanto. Fíjate qué linda que es la madre naturaleza, como te quiere cuidar todo el tiempo. O al revés, extraño la caricia de una persona que ya no me acaricia. Y para no sufrir ese sentimiento que me lastima, genera una úlcera en el epitelio, se cae el pelo, pero pierdo sensibilidad y me toco y no tengo sensibilidad. ¿Y puede volver a crecer el pelo? Sí, depende. ¿Cuánto tiempo duró el conflicto? Si se atrofió o no se atrofió el órgano. Porque llega un punto que de tanto sufrimiento el órgano se atrofia. No quiero que sufras más. Te volvió a crecer, volviste a sufrir. Volvió a crecer, volviste a sufrir, se volvió a caer. Bueno, pasaron 5 años, yo no quiero que sufras más. Y sé que podés volver a recaer, así que te voy a cuidar. Es tremendo, pero lo más impactante es que la lesión es a los 3 niveles. Y la biología está protegiendo el cerebro, no el órgano en sí. No importa la piel del pelo, no importa, lo que importa es el cerebro. Esa piel que está ahí adentro es muy suave. No se puede recaer en un conflicto. Recaer en un conflicto puede ser letal. Por eso las soluciones temporales son lo peor que una persona puede dar en su vida. O resuelve o no resuelve. Pero si resuelve, que resuelva, porque puede ser tremendo. Y eso es una resolución que tiene que hacerlo con ayuda psiquiátrica, psicológica. No necesariamente, personal, es soltar. Algunas personas hacen un duelo en un día, otros en 10 meses, otros en 5 años, otros en 20 años. Tenés a la viuda que llora 30 años, tenés a la viuda que llora 20, tenés a la viuda que llora una semana, tenés a la viuda que no llora y que acepta con alegría el paso al otro mundo. Todo depende de uno mismo, el psiquismo es individual. ¿Cómo lo vive una persona? Pero puede haber 3 personas con un mismo conflicto, para uno es un disgusto y para otro es un sufrimiento. Entonces el tema de la quimio o los rayos ¿se puede recomendar en alguno? ¿Sabes por qué hacen? Mirá, la quimio se sabe que es veneno, los médicos lo saben. Bueno, el punto es el siguiente. De hecho, creo que a Hammer lo castigaron mucho justamente porque negaba el tema de la quimio. Claro, pero ¿por qué? Bueno, eso es un error, según mi entender, porque si una persona está convencida que se tiene que hacer el tratamiento de quimioterapia para salir de esta etapa y escaparse del predador que es el cáncer, si ella no entendió realmente cómo funciona y vos no le das quimioterapia, probablemente se muera un cáncer de pulmón. Entonces la solución es, hacétela, pero vamos de la mano, vamos a estar con vos, dale, que esté toda la familia, que te acompañemos, dale. Si la persona es más fuerte de lo que la ciencia se piensa, pero tiene que estar arraigada. Entonces la solución no es, dejemos de hacer esto, no es esa la solución. Es acompañemos lo que es coherente para la persona. Si yo creo que es coherente conmigo cortarme la pierna porque tengo miedo que se me expanda, cortale la pierna, porque se te va a morir si no. Vos tenés que ser coherente con lo que vos sos. Ahora, si vos haces el cambio de paradigma y entendés en realidad cuál es el sentido biológico y el para qué de la biología en tu cuerpo, no vas a tener miedo. Pero si seguís teniendo miedo, bueno, ¿qué es la quimioterapia? El punto es el siguiente. La medicina tiene miedo, fíjate, una ciencia tiene miedo. Fíjate la incoherencia. La medicina tiene miedo de que cuando vos tenés una famosa célula cancerígena en el cuerpo, ¿sí? Que es, ya entendimos para qué funciona y qué es, que a propósito estaría bueno que puedan ser un poco más sutiles en el diagnóstico a las personas, porque atendimos todos los días tenemos gente que le han dicho, imagínate tenés un perro adentro que te está comiendo de a poco. Vos no podés decirle eso a una persona que está muerta de miedo. ¿La matás? Yo te digo, yo no quiero que nadie se sienta tocado y nada por el estilo, pero hay que tener un poco de corazón. Tenemos gente todos los días y vos sabés lo que es que venga una madre que le diagnosticaron cáncer óseo a mi hija en el brazo izquierdo, tiene 10 años, se está muriendo llorando. Yo le digo, no, esto no se va a morir, si es la fase de solución. Es un callo óseo. Todos sabemos que existen los callos óseos. Pero si te lo diagnostican cuando está creciendo, es un cáncer de hueso. Si te lo diagnostican cuando ya está crecido y cicatrizado, es un callo.
hay que ¿Y eso se produce por qué? Perdóname. Una desvalorización de sí mismo de la persona. No ser capaz de abrazar a una persona y generar una úlcera en el hueso, por ejemplo. ¿Eso lo sufre el chico o Es- quién no se lo da? Y lo que pasa es que la situación la plasma la familia, pero la vivencia de la persona es individual. O sea, que la chiquita, por más chiquita que sea, que Dentro de la tenga o panza, no- vos hablabas del aborto. Dentro de la panza, Hammer se dedicó a hacer tomografías a los chicos recién nacidos. Porque hay muchos que preguntan, bueno, ¿y el cáncer en bebés por qué? Porque no sufre el bebé. Sí sufre. Si a vos te ponen en una pared y alguien está hablando del otro lado, vos escuchás. Y la pared esta no es tan grande de la panza. Y vos sentís, y vos percibís, olfatés. Entonces, dentro de la panza vivís los mismos conflictos que por afuera, y eso lo demostró Hammer con las tomografías. Cuando un nene recién nacido nacía, Hammer le hacía tomografía porque ya tenía algún problema y encontraba el foco activo, y a los 3-4 días se encontraba en solución. Eso quería decir que dentro de la panza estaba conflictuando. Y cuando nació, resolvió. Se separó del problema. o arrastra el problema. No, es que él no puede estar generando un problema, él lo puede estar viviendo, percibiendo y sufriendo dentro de la panza, porque no puede hacer más nada. Entonces cuando nace, aparece la famosa leucemia infantil, que es la desmineralización. Porque en la fase activa hubo una desvalorización total de sí mismo, porque la pareja no quería tener hijos, por ejemplo. Y se enteró que iba a tener un hijo, casi se muere. Y él dice, ¿pero qué hago acá? No sirvo para nada. Y piensan que no pensamos, piensan que no sentimos. Que no podamos expresar y comunicar con un lenguaje verbal no significa que no pueda No sentir. sienta. Pregunto, y esto va un poquito fuera, vamos a volver al tema del tumor, pero, por ejemplo, cuando uno ve, viste, hoy está famoso, o está en boga el tema de la ideología de género, ¿no? El que se cree que es mujer y, bueno, y hay un acompañamiento inclusive estatal, legal, en el cual si yo me siento que soy Juana, ¿viste? Puedo pedir documentos, etcétera, etcétera. Pregunto, ¿también eso es un efecto prenatal, No, esos son... postnatal? Mira, la nueva medicina germánica da explicación a las 72.000 enfermedades diagnosticadas en la medicina escuela y a todos los trastornos psicoemocionales, si los querés llamar de esa manera. Que es lo que Autismo, homosexualidad, bulimia, anorexia, absolutamente todo. Lo único que son conflictos activos en el cerebro que generan nuevos patrones de comportamiento. Ni más ni menos. Y siempre con una intención, adaptarse, sobrevivir y poder ser feliz. Es un tema muy polémico el tema ese que vos me estás planteando. Sí, Tenemos... entraba, seguramente será para otro capítulo. Sí, pero... necesita como un desarrollo porque es muy polémico. Y hablar de algo sin entenderlo, yo puedo hablar, pero el que está al otro lado va a juzgar, porque le falta información. Lo importante es entender que si alguien es feliz, hay que dejarlo ser feliz. ¿Cuál es el problema? Si cada uno trata de ser feliz de lo mejor que puede. Y si vamos a algo un poco más filosófico, empezamos a entender que en realidad el otro no existe, siempre soy yo. Y yo no voy a querer lastimar nunca a nadie, siempre voy a estar tratando de hacer feliz a la manera que encuentro. Ahora entiendo el tema de la felicidad, o el tipo que nació, o es así, o no nació, pero su psiquis fue trabajada porque sobreprotección de la madre o rechazo del padre o lo que fuera, que provoca que el chico tenga una tendencia homosexual o otros patrones en los cuales se siente identificado, que por supuesto puede ser feliz si quiere ser feliz. Hay un entorno en el cual se inclina a fomentar eso, es decir, Claro. eso se da por pregunto, ¿no? Capaz que lo analizó Hammer algo. Hay como una movida de derechos, ¿no? Ya exagerada, entramos en un mundo donde pareciera que tiene que haber una inclinación a homosexualizarse, a la sociedad, etcétera. Claro. ¿Tiene que ver en eso? ¿Afecta lo mismo o qué? Mirá, No sé si sí, te entiendo la pregunta. Estamos llevando a un exceso a una solución biológica. Y nosotros somos armonía, no somos ni exceso ni defecto. Todo exceso va a generar un problema y una adaptación del órgano para volver a la normalidad. Porque si hay exceso de algo es porque te falta en exceso algo. Yo lo que te puedo decir es que en la biología existe la homosexualidad y es totalmente normal. Y si no existiera se extinguirían los lobos, por ejemplo, donde el único que no es homosexual es el alfa. Porque si no se matarían entre todos, disputándose por el territorio.
Entonces son programas de adaptación biológica, hay que dejar de juzgar tanto. Para eso está la mujer, y para eso está el hombre zurdo y la mujer zurda, que tienen funciones biológicas totalmente distintas. Totalmente distintas. Que también requeriría una charla completa para hablar del hombre zurdo. ¿Por qué somos zurdos y diestros? Bueno, ¿por qué antes había más tartamudos y hoy no? Porque al hombre zurdo, a la mujer zurda, se le hacía escribir con la mano derecha. Y el relé que maneja el músculo de la parte del brazo maneja la parte de la boca. Y cuando vos querés escribir, tartamudeás, porque tenés bloqueado un relé. Entonces hay muchas explicaciones que ya están. Esta nueva medicina, en 24 horas se puede confirmar y corroborar científicamente por cualquier médico, cualquiera, médico, biólogo, veterinario, cualquiera que tenga ganas, cualquier persona también. Simplemente para cerrar este tema, por lo menos... Quedó el de la quimio, me acuerdo que quedó abierto. Sí, pero antes de ir a la quimio, hay un feminismo exagerado hoy. Y también juegan otros patrones donde la sociedad lo incorpora y hoy, ¿viste? Hay un exagerado, hablando del feminismo, ¿viste? Mate al macho, en fin, entra a jugar otra cantidad de patrones que a través de los medios de comunicación, que sea homosexualizar la población o generar un retrotraimiento del hombre en su función de hombre y una sobredimensión de la mujer como mujer, ¿no? Es decir, yo puedo hacer lo que quiera, dice la mujer, derecho del cuerpo, derecho de esto, lo que quiera, si me mirás, te denuncio, si me tocas, te denuncio, me toca a quien quiero que me toque, pero también sale la provocación, es decir, hay una sobredimensión sexual en los medios de comunicación, en los avisos, en las publicidades, en fin, tiende a buscar, pero no lo toques. Es decir, eso no genera también psicológicamente o algún patrón de conflicto en el mismo hombre. Sí, y dice, bueno, prefiero irme con otro hombre, supongo, que ir con la mujer, porque voy a tener más quilombo con la mujer de lo que voy a tener con el tipo. Es decir, esto te lo puedo explicar va muy bien, va de la mano. ¿Puede ir? Sí. El punto es el siguiente, estamos hablando otra vez, otro exceso. Otro exceso. Y nosotros no somos exceso, nosotros somos armonía. Lo que sí, pues fíjate que la vida es rítmica y tiende a compensarse. Cuando tenemos un gran exceso, después viene un periodo de gran defecto, hasta que volvemos a la normalidad. Hasta que volvemos a un exceso y nos vamos. Si nos mantuviéramos más en el centro, no tendríamos tantos excesos y tantos defectos, por ende no tendríamos tantos problemas. El cambio de roles en una sociedad biológica es muy interesante para analizar. ¿Por qué? Porque Hammer descubre que la parte hormonal está dirigida por la corteza cerebral, por la cuarta capa del cerebro. Ahí se maneja la parte hormonal, ahí se maneja del lado derecho la parte masculina, en el hombre diestro y la mujer zurda, el nivel de testosterona, y del lado izquierdo, en este lugar, la parte femenina, la parte de los estrógenos y la progesterona. El punto es el siguiente. Cuando un hombre recibe un impacto en el territorio, un hombre diestro, un conflicto de territorio, donde un otro macho le disputa su territorio, genera un impacto en su cerebro y se adapta y activa las arterias coronarias para ir y atacar. El punto es que cuando se lo genera una mujer, no puede atacar a la mujer. Entonces el primer impacto genera lo que nosotros llamamos una constelación y genera que vaya al otro lado. En vez de vivirlo con manía, lo vive con depresión. Le baja el nivel de testosterona y le aumenta el nivel de estrógenos y progesterona. Eso es una constelación cerebral. Es una adaptación para sobrevivir. ¿Cómo voy a atacar a la mujer? No la puedo atacar a la mujer. Entonces me agacho. ¿Viste cuando hay dos perros? Que uno es alfa y el otro no, y cómo te das cuenta porque el otro se agacha. Bueno, pasa lo mismo. Y en la mujer pasa al revés. Pero ¿cuál es la diferencia? En la mujer estamos generando, ahora hay muchos problemas de fertilidad. Cuando la mujer no tiene el nivel de estrógeno y progesterona necesario, porque tiene elevado el nivel de testosterona, le falta una parte muy importante, que es la feminidad. Hoy estamos viviendo en una sociedad donde la mujer tiene fuerza física, literal, más que el hombre. Y no es coherente en la biología. Imagínate que no estamos ni adaptados y acostumbrados a digerir el cereal. Vamos a adaptarnos a que la mujer, yo no estoy juzgando, pero estoy hablando del cuerpo. Eso va a generar necesariamente conflictos de territorio. Y más de 2 o 3 conflictos de territorio, alguno de ellos puede impactar en la identidad sexual y aparecer la homosexualidad. Que es lo que vos decís. Lo mismo las mujeres, ¿eh?
Lo mismo. De hecho, el 90% de los homosexuales del mundo son mujeres, porque el relé de la identidad sexual está acá, en la parte izquierda. Y es más fácil que haya, lo que pasa es que no se dice, se habla más de los hombres. Pero en la consulta el 90% son mujeres, el 10% son hombres. Entonces, son cosas que no se dicen y como no salen en los medios, se piensan que la ciencia no sabe, pero en realidad se sabe. Entonces, el punto sería, volvemos a la armonía. Obviamente que si hay un exceso ahora, se está compensando una falta de valorización de la mujer, se está compensando una falta de abuso durante un montón de años. Y todo es rítmico y todo se tiende a compensar. Pero una cosa es que se compense solo y otra cosa es que creamos que está bien. Que haya una estimulación exagerada. Porque no me puede decir ninguna mujer que no le gustaba que le chiflen a algún obrero o a alguien, pero en armonía. Hoy, un obrero, yo lo veo en la calle, corre la cabeza cuando pasa una mujer. Yo no estoy diciendo que tiene que chiflarle, pero a muchas mujeres les gustaba, otras no. No podemos generalizar. Algunas justo tenían un día decaído y les chiflaban y dicen, ¡ay, qué bien! Y por lo menos alguien reconoce mi belleza. Y ahí salía de un conflicto. Hoy eso no lo tiene y no lo va a tener. Y vamos cada vez en picada, un hombre menos masculino y una mujer más masculina. Cambio de roles, inevitablemente conflictos. Menos femenina y más femenina. Y ahora volvamos al tema del tumor que habíamos mencionado y que hubo este lapsus. Bueno, el punto es el siguiente. El famoso tumor de cerebro aparece solamente cuando hay resolución de conflicto biológico. Porque antes no hay nada. Lo único que encontramos es el foco activo, que lo llaman los radiólogos un artefacto, en el cerebro específicamente. Hammer descubre el mapeo del cerebro donde cada partecita del cerebro corresponde a un órgano. Entonces, cuando está el órgano afectado, sabemos qué parte del cerebro está afectada. Y sabemos cómo está sufriendo el psiquismo del individuo. Por eso el triángulo. Vos podés entrar con una tomografía y saber cómo está el órgano y saber qué está sufriendo y qué vivió exactamente y cuándo. Pero podemos entrar, pero con 24 horas. De 2-3 años para atrás. Podemos entrar por el órgano, saber qué vivió o qué está viviendo y cómo está el cerebro. O por el conflicto, saber cómo está el órgano y cómo está el cerebro. Vamos a un diagnóstico. Esto es medicina del futuro. Esto está años luz de la medicina tradicional. Pero sería ideal que lo puedan incorporar. Porque vos imaginate una medicina preventiva con la nueva medicina germánica y una medicina con los protocolos con la medicina tradicional. Pero vamos a la preventiva. ¿Por qué vamos a esperar a que esté todo dañado y todo mal para tener que inventarnos e ingeniarnos ideas para poder restituir un órgano a la normalidad y al normal funcionamiento? Porque hay algo que hay que destituir, que es que la idea de que la nueva medicina está en contra de la medicina tradicional, eso no es verdad. Eso no es verdad. Y lo único que hacen es dividir. Hay intereses, laboratorios, médicos, muchos billones de dólares. Pero hay gente que piensa que los médicos se quedarían sin trabajo y están totalmente equivocados. No alcanzaría la cantidad de médicos que hay en el mundo para atender a la cantidad de gente que habría que atenderlos como corresponde. A veces hay consultas que duran 1 hora, 2 horas o 3 horas. Y el médico no puede estar preocupado por tener que atender 20 pacientes por hora. Eso es una incoherencia. Porque no puedo tener 3 minutos por paciente. Y yo sé qué pasa eso. Porque yo estoy del otro lado de la parte económica. Y yo sé las finanzas. Entonces a mí eso no me lo puede contar nadie. Pues yo lo vivo y lo vivo hace años. Digo, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que se den estudios, que los médicos tengan que hacer estudios de más para poder mantener la clínica abierta, para poder mantener esto abierto? ¿Pero por qué? Porque no le alcanza. El médico no puede estar preocupado por eso. Tiene que estar preocupado por el psiquismo de la persona. Entonces, tumor cerebral, lo peor que puede ocurrir es operarlo. Sí, mirá, yo te lo digo para que quede. Si vos le sacás el 100% de ese tumor, la persona no puede vivir. Si vos le sacás la mitad, porque muchas veces no se animan a sacar todo, y lo acompañás a la persona arraigada, 100% de probabilidad de que sobreviva. En las condiciones óptimas. Si vos le sacás medio tumor y le das rayos de quimio, 50% de probabilidades de que sobreviva o de que se muera. De que depende del arraigo. Es muy sencillo. Hay un tema que quedó pendiente que me parece muy importante, de la quimioterapia. Si querés lo desarrollo 2 minutos. Sabiendo que la quimioterapia lo que intenta es matar una posible célula que esté viajando por la sangre, ¿sí? Que hoy ya sabemos que no tiene lógica científica, porque ahora que vos más o menos entendiste cómo funciona, decir que una célula de la mama que genera leche se transforma en una célula que genera una úlcera en el conducto, no tiene sentido, porque una crece en fase activa, una se deshace en fase activa
no tienen el mismo funcionamiento, no tienen lógica. Creer en que hay una metástasis a partir de un tumor primario es lo mismo que decir esto, mira, para que se pueda entender, porque mucha gente no tiene los conocimientos de anatomía, que yo me tuve que poner a estudiarlo, yo tampoco los tenía. A mí me bocharon. A mí me costó un montón, fue lo que más me costó, yo no entendía nada. Yo sabía dónde quedaba el codo, ¿no? Pero el punto es el siguiente, voy a poner un ejemplo que sea una analogía que siempre se entiende. Esto es como decir, que salimos de la mama, que es Alemania, donde un alemán se tira al mar, y se va a nadar, no sabemos si va al Atlántico, no sabemos a qué mar va, pero se tira a un mar, al que sea. Y de repente, mientras está nadando, llega a China. Y en el interín, cuando iba nadando, se vuelve súper inteligente y se transforma en chino. Porque ya sabía que había chinos, y se adapta en el interín, sin saber que había chinos. Pero eso no es lo más gracioso. Lo más gracioso es que la medicina te dice que encontró el alemán que se transformó en chino entre los 1.000 millones de chinos. Eso no se puede. Porque esa célula que está en la mama, que está en el órgano, que está en el cerebro, que está en el riñón, que está en todo, es del riñón, es del pulmón, es de ese lugar. Y se activa por una sola necesidad, sobrevivir. Ni más ni menos. Y es dejar de sufrir. Tenemos casos documentados donde una vez un médico me escribió y me dice, mira Gastón, tengo una señora, una viejita, se me está muriendo, la tengo en el hospital, se me está muriendo. Entonces yo, ¿qué pasa? No, tiene la presión, está por reventar y ya no sabemos qué darle y no le baja la presión. Pero bueno, obviamente si la presión está activa, se está corriendo, se está tratando de escapar de algo, no se puede escapar. Entonces le hice 3 preguntas. Le digo, a ver, contame, ¿estás sola? Sí, está sola, nadie la viene a ver. Bueno, vas a tener que hacer un rol de familiar, vas a tener que entrar en confianza con la persona, le vas a tener que generar una empatía y que aparezca la esperanza. Y si aparece la esperanza, la vas a salvar, le digo. Porque si aparece la esperanza, aparece el amor, y si aparece el amor, se cura todo. Entonces, documentado en el hospital. Me dice, mira Gastón, las 3 cosas que vos me preguntaste, se las dije. Cuando se las dije, me agarró la mano, con la otra agarró la camilla, abrió los ojos y se largó en un llanto. Según los órganos que tenía implicados, yo sabía que era un problema con la hija, que no se hablaba ni nada por el estilo. Entonces le dimos solución, no te preocupes, vas a tener tiempo de volver a ver a tu hija tiene ganas de que estés bien, de que estés fuerza, la llamamos, todo, le dimos un mensaje. Entonces fue como, generó alguien que le compartía el sentimiento, nadie se lo había podido compartir. El médico se lo compartió. Por eso sería tan fácil ayudar, abriendo un poquito nada más los ojos, un poquito más. Falta un poquito, no falta tanto, pero hay que estar dispuesto a abrirlos. Para ir cerrando, creo que, por supuesto, que eso, no sé si tiene que haber una sociedad que volvamos a entender el amor, ¿no? Porque estamos en una sociedad crispada, en una sociedad complicada, con penurias de trabajo, económicas, sociales, culturales. Estamos como país muy mal. Creo que nuestras hermanas repúblicas latinoamericanas están transitando por lo mismo que transitamos nosotros. Y percibimos que en la Argentina el cáncer es un tema que se está dando con una frecuencia y con una ligereza enorme. Yo escucho más de cánceres acá de lo que yo escucho en otros países. Tal vez Brasil, como son más alegres, qué sé yo, tienen probablemente menos, sean menos propensos. Pero a nosotros se nos está dando. Y tenemos un país muy rico, y tenemos un país muy bueno, pero un país grande, y con grandes posibilidades, y tenemos todo, pero la gente se la ha bombardeado mentalmente haciéndole creer que somos una república bananera. Y que no podemos hacer nada, y que tenemos que pedir prestado, y que tenemos que después pagarlo, y entonces hay que correr. Y nos tienen en este esquema. Donde también desvalorizamos la cultura, el hombre, la familia, la vida, la mujer, el narco que suplea la felicidad por temas circunstanciales, todo. Es como que tenemos un bombardeo tan grosero, tan grotesco de golpe que nos está dejando como inmóviles, ¿no? No hay poder de reacción. De hecho, los políticos hacen lo que se les da la gana, ¿no? Y como lo hacen los políticos, lo hacen los laboratorios, los médicos, las asociaciones, cada una defiende como un lobby su parte, pero
pero no para el beneficio del todo, sino en contra de. Entonces hay un tema que estamos viviendo muy grave. Supongo que si Hammer estudió la psiquis humana y, por supuesto, todo este desarrollo, que bien lo planteás y que vos lo estás trabajando, para que los argentinos salgamos adelante y volvamos a creer en nuestro propio esfuerzo y entrar en, como dijiste, en una armonía. Mirá, ¿qué tenemos que hacer? Hay algo que yo siempre le digo a todos los chicos. Cuando nosotros trabajamos un proyecto que vincula no solamente la nueva medicina germánica, sino vincula técnicas de Oriente, que lo único que trabajaban era la armonía y la paz, que eso lleva a la felicidad. Y nosotros siempre nos veníamos dando cuenta, hasta que ahora lo empezamos a contar, es que una vez que vos estudias toda la nueva medicina germánica, empezás a entender que necesitas esas herramientas para entender cómo vivir en el amor, en el agradecimiento. ¿Por qué no te tenés que apegar al resultado? ¿Por qué tenés que dejar de juzgar? ¿Por qué no te tenés que enojar? ¿Por qué no te tenés que preocupar? ¿Por qué te tenés que ocupar de este momento? Y mañana será mañana y te ocuparás de mañana. Yo tenía un cliente una vez que estábamos tomando algo y le suena el teléfono un sábado. Y me dice, uy, se encendió fuego la oficina, esto que lo otro, no sé qué. ¿Sabes lo que me dice? ¿Cómo me voy a preocupar el lunes? Ese tipo había entendido todo. Porque vos ahora no podés hacer nada. Vos te podés ocupar de lo que te podés ocupar en el momento. Entonces usamos distintas técnicas para tratar de volver a la armonía. Y muy fáciles. Es muy rápido, porque el ser humano es un ser armónico. Y cuando vos vas a la traducción de armonía, de amor, tienen las mismas letras. Estamos hablando de amor, armonía, amor. Estamos hablando siempre de lo mismo. Y el ser humano, cuando logra encontrar a alguien que le hace empatía, rápidamente crece y ese amor se reproduce. Y es muy rápido. ¿Y qué hacemos con ese desamor que la política nacional, y la economía y los órganos de poder yo creo que dominan? Porque también nos genera un poco de rabia, hay que pelear contra, ¿no? Hay que estar... Entonces nosotros tenemos un movimiento político que se llama Segunda República, que obviamente tenemos que recuperar nuestros valores, tenemos que recuperar la confianza, por supuesto que el mensaje es un mensaje de optimismo en base al esfuerzo y la voluntad y la alegría que pongamos para volver a ser lo que fuimos o ser mejor de lo que fuimos, ¿no? Porque hoy no somos nada de lo que fuimos. Entonces, ¿cómo podemos volver a ser tal vez distinto, mejor, pero con un mensaje de optimismo? Pero al final de cuentas tenés los tipos que tienen el poder, que definen vida, muerte, futuro, alegría o tristeza de una población. Yo creo que el cambio es uno solo y es individual. Porque la sanación de la que vos estás hablando a nivel país, porque sanación del psiquismo del individuo, solo se da si hay sanación individual, porque uno cree que cuando uno se sana solo él, en realidad sana a todos. La sanación es grupal, no es individual. Entonces, si yo empiezo a dejar de querer ir a África a ayudar a los negritos, no porque no se lo merezcan, porque hay gente en África para ayudar, pero si me empiezo a encargar de ayudar a los que tengo acá al lado mío, los que tengo a mi alrededor, a mi familia, a mí, primero a mí, si me permito descansar, si me permito dormir, si me permito alimentarme bien, si me permito quererme, si me permito ser feliz, sacando los miedos, sacando la culpa, si me permito cultivar el amor en mí, es muy difícil que seas infeliz. Y si vos no sos infeliz y sos feliz, vas a compartir esa felicidad. Entonces el objetivo no es que todos dejen de trabajar de lo que trabajan, porque muchos dicen, bueno, y ahora, entonces dejo lo que hago y no, la idea es que vos hagas lo que hagas, pero de otra manera. Con otra conciencia. Estamos todos trabajando para lo mismo, para ser felices, para nada más. Entonces trabajemos en equipo, no nos perjudiquemos, generemos un mayor bien al otro. Tratemos de pensar un poco más en el otro. Tratemos de aceptar, nosotros hacemos lo mejor que podemos para ser felices. Y si no sale como vos esperabas el resultado, bueno, intentalo de nuevo. Vos quisiste hacerlo mejor, no quisiste que te vaya mal. Entonces me parece que un poco la idea viene por reformular cómo ves tu vida. Y empezar a verla con otros ojos. Y aceptarla y ahí se transforma en un placer. Gastón, muchísimas gracias, muy linda entrevista, te agradezco mucho, espero que les guste a todos, tanto como a mí, y por supuesto los que quieran
participar, llamarlos, formar parte de algún seminario o cursos, creo que está en pantalla, podemos poner, ahí está, www.awakeningproject.com. Así que los que quieran pueden escribirle a Gastón ahí y estoy seguro que van a poder participar un curso y algún seminario y todo, y si no te tendremos de vuelta acá y seguiremos. No vamos a poder pagar ahí, no. pero vamos a hacer mucho bien. Gastón, te agradezco muchísimo de verdad por esta entrevista, sé que has venido especialmente, así que muchísimas gracias. Y creo que ha sido muy útil y te tendremos, si Dios quiere, muy pronto para tocar estos otros temas que quedaron pendientes. Bueno. Y seguramente mucha gente va a escribir y espero que les puedas contestar abajo. ¿Vale? No hay problema. Muchas gracias. Gracias a vos. A todos ustedes, gracias de vuelta por acompañar, donde hablo acá. Gracias, creo que valió también la pena, no solo porque hemos tratado el tema de la medicina germánica con Chinda Brandolino y tantos otros, sino la importancia que significa, ¿no? El que uno puede curarse, uno puede balancearse, uno puede, por supuesto con la ayuda del otro, ¿no? Porque el amor es fundamental. Y si no hay amor, uno se enferma, eso es así, siempre fue así. Por eso hablaba de la religión católica plantea el amor al prójimo, el cristianismo tiene el amor al prójimo, si no tenemos amor propio, el amor al prójimo, nuestra vida es miserable, no sirve, nos enfermaríamos, porque estaríamos compitiendo con el prójimo en vez de ayudarlo. Y cuando uno lo habla en ese sentido humano, también lo habla en el sentido país, ¿no? ¿De qué vale que Argentina sea una potencia si los hermanos de al lado están muertos de hambre? ¿Viste? Y tratan de entrar y hay barreras y cosas. Si en realidad es ayudar al prójimo, nosotros tenemos que estar bien nosotros y ayudar a que los otros países estén bien. Si no, no tiene ningún sentido. Después el hecho de cómo se plantea el tema del cáncer, ¿no es cierto? Cómo uno tiene que tener otro prisma de ver las cosas y que el tumor es simplemente una defensa y no hay que extirpar la defensa que nos va a proteger, porque seguramente con ese cambio de paradigma o balanceo que planteaba también Gastón, hace que nos recuperemos. Y de hecho hay muchas cuestiones, conozco que gente con reliquias, ¿no es cierto?, de Santa Teresa o de la Virgen o el apóstol o el santo que nosotros tendemos a querer, queremos que intercede, y tal vez sí, la oración, el deseo, un montón de factores hace que se interceda para que eso se transforme en un milagro. Y lo vemos como un milagro, y tal vez también es nuestra actitud, acompañada con la fe, por supuesto, pero que nos genera una buena actitud para salir adelante. No sé si me equivoco, pero cambia también un poquito el espíritu. Y creo que es importante porque lo primero que se atiende es quimioterapia, veneno puro. Sería una locura, a no ser que, como dijo Gastón, puede utilizarse, depende del caso, pero no en todos los casos igual, porque somos todos distintos y cada uno tiene un efecto y un desarrollo físico, psíquico, que cada uno es un individuo único e irrepetible. Entonces, tenemos cada uno diferentes sensaciones de la misma enfermedad, de cómo la adquirimos o cómo podemos salir de esa enfermedad. Entonces, que el cariño, que el amor, que la compañía, que el poder desahogarse, un montón de factores hacen que la cabeza, que rige todo el cuerpo, pueda colaborar para que el cuerpo se sane. Y si no estamos bien de la cabeza, difícilmente podamos resolver el tema corporal. Y si no podemos resolver nuestras propias enfermedades, difícilmente podamos ayudar al prójimo. Entonces, tiene que haber toda una coherencia, que bien lo plantea Gastón, en esa armonía. Y nos sirve. Por eso es importante, tanto a nivel personal como a nivel país. Yo sufro lo del país, ¿no? Muchísimo. Y lo sufro de verdad en el buen sentido de que quiero seguir haciendo y hay que seguir haciendo, y me he puesto como campaña de que TLV1 tiene que colaborar para mejorar la calidad humana, fomentar el amor y por supuesto defender el país, pero defenderlo con el futuro al bien común, al bien de todos, pero que no nos lleven por delante, ¿no es cierto? Tampoco ser el buenazo, sino
ayudar y a ser ayudado y colaborar para todo, pero eso es lo que lo pensamos y eso es lo que trabajamos aquí. Así que espero que les haya gustado. Ya pueden comunicarse con Gastón a través de www.awakeningproject.com. Si los que quieran comunicarse con él lo pueden hacer. Esperamos tenerlo de vuelta aquí en el programa de vuelta. Y seguramente va a estar. A todos, muchas gracias por haber seguido aquí en Contracara y sigan siempre sintonizando TLB1, toda la verdad primero. Gracias.